días, tardes, noches. Hoy les venimos a exponer sobre la trigonometría, que en este grupo está conformado Santiago Jiménez, Cristian Camilo Gaitán, Juan Andrés Urrea y Sebastián Quintero. La historia de la trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Estos últimos establecieron la medida en ángulos, minutos y segundos. Sin embargo, en el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco Nicea, el cual era el mejor en esa época, construyó una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Comenzó con un ángulo de 71 grados hasta incrementarlo a 180 grados, con incremento de 71 grados. La tabla da la longitud de cuerda delimitada por los lados del ángulo central, dado que corta una circunferencia. Yo voy a exponer los tipos de triángulo. Estos se conforman por 5 tipos, los cuales pues los voy a explicar. El primer tipo de triángulo es el rectángulo. Este triángulo se conoce por tener el ángulo interior recto de 90 grados. El segundo es el obtusángulo. Uno de esos ángulos es mayor de 90 grados y los otros dos son menores a 90 grados. El equilátero, los 3 lados tienen la misma longitud. El isósceles tiene 2 lados iguales y uno es diferente. El escaleno, todos los lados y ángulos son diferentes. Por eso se conforman los tipos de triángulo y pues esos son los tipos de triángulo. Características y propiedades de los triángulos. Voy a explicarles las características básicas de los triángulos, que son características que todos tienen que saber cuando se trata de triángulos. La primera es que son figuras planas, o sea, tienen área pero no tienen volumen, solo tienen 2 dimensiones, no 3. Los triángulos son polígonos y la suma de los ángulos internos de todos los triángulos siempre tiene que ser 180 grados y la suma de los ángulos externos 360. Está conformado por una base, vértices, la altura y los lados. La base es cualquiera de sus lados que esté opuesto a un vértice. El vértice pues, es la intersección de 2 lados. La altura es una línea que va trazada desde la mitad de la base hasta al ángulo opuesto. Y los lados son 3 lados que conjuntamente con los ángulos definen qué tipo de triángulo es. Ahora vamos con las razones trigonométricas, que el principio es el seno. El seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Se denota por sen B. Coseno del ángulo B es la razón entre el cateto contiguo al ángulo y la hipotenusa, y se denota por cos B. El tangente del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto al cateto continuo al ángulo, y se denota por TGB. El siguiente es el consecante. Consecante del ángulo B es la razón inversa del seno de B y se denota por cosec B. El secante del ángulo B es la razón inversa del coseno de B, se denota por sec B. Cotangente del ángulo B es la razón inversa de la tangente de B y se denota por cot B. ¿Cómo se resuelve un triángulo? Resolver un triángulo consiste en calcular todos los elementos, que son 3 ángulos y 3 lados, siempre conociendo alguno de ellos. Según los datos que se conozcan, se pueden presentar 4 casos, que sería, el primer caso sería conociendo 2 ángulos y el lado comprendido entre ellos, conociendo 2 lados y el ángulo que forman entre ambos, y conociendo 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, y el cuarto caso que sería conociendo los 3 lados. Para esto se puede utilizar el tema del seno. El tema del seno consiste en que los lados de un triángulo son proporcionales a los
a los senos de los ángulos opuestos. Esto se representa de la forma A sobre seno A igual B sobre seno B y igual C sobre seno C. Esto se puede aplicar cuando conocemos dos ángulos y un lado, y cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, digamos, si nos dan un triángulo con los siguientes datos: A igual 4 centímetros, B igual 5 centímetros y C igual 30 grados. Procedemos a dibujar el triángulo ubicando los datos que nos dan. Esto después, reemplazando con el molde del coseno los datos que nos dieron, nos quedaría de esta forma: 4 sobre seno A igual 5 sobre seno 30 grados. Esto nos da como resultado A igual 4 por 0,5 sobre 5, y esto nos da 0,4. Entonces nos quedaría A igual 0,4 y el opuesto de A sería 23,58 grados. Después procedemos a calcular C, y ahí ya conocemos dos ángulos y un lado. El ángulo C sería 180 grados y tenemos que restar el 23,58 grados, que sería el opuesto de A, más 30. Esto nos da como resultado 126,42 grados. Después, para sacar el lado C, aplicamos la última parte sobre 126,42 grados igual 5 sobre 30 grados, y eso nos da como resultado C igual 126,42 grados sobre 30 grados. Y esto nos da el opuesto de C, que sería 8,1 centímetros. También se puede utilizar el teorema del coseno, que se representa de forma A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado menos BC constante de A. Después pasa a ser B cuadrado igual A cuadrado más C cuadrado menos 2AC constante de B, y el último, que sería C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado menos AB constante de C. El teorema del coseno se puede aplicar cuando conocemos los tres lados del triángulo, cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, y cuando conocemos dos lados y el ángulo que forman. Por ejemplo, nos dan a resolver un triángulo con los datos A igual 12 metros, C igual 700 metros y B igual 108 grados. Dibujamos el triángulo y ubicamos los valores que nos dan según su posición. Después, entonces, aplicamos el teorema del coseno. Reemplazando, entonces, ya reemplazado, nos queda de la forma 1200 al cuadrado más 700 al cuadrado menos 2 por 1200 por 700 por constante 108 grados. Esto nos da como resultado el lado opuesto B, que sería 1564,97 metros. Ya conociendo A y B, calculamos C. Tenemos que despejar C. Entonces, para despejar C sería de la forma C al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado sobre menos AB. Esto reemplazado nos quedaría de la forma 700 al cuadrado menos 1297 al cuadrado sobre menos 2, 1200 por 1564,97
564,97. Esto nos da como resultado el lado opuesto C, que sería 25,18 grados. El ángulo C también lo podemos calcular con el teorema del seno, que sería A igual 180 grados menos 108 grados más 25,176 grados. Esto nos daría el lado opuesto A, que sería 46,82 grados. Más aplicaciones que se pueden usar para resolver los triángulos. Se pueden calcular distancias desconocidas y calcular la distancia entre dos puntos inaccesibles. Apresentando alguns convidados, Ângelo Primon na guitarra,